Hola con todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Coffee in the House. El día de hoy tenemos a una invitada que ya conocen con un invitado que aún no conocen. María C. nos va a acompañar con Alfredo Peña, quien nos contó, y bueno, quienes nos contaron un poco de su paso por Graiman, de cómo crecer una marca desde el corazón, pero también de cómo hacerlo cumpliendo la promesa del comienzo, que uno comienza a decir, ¿no? Porque uno dice, voy a prometer en este caso belleza y después tengo que saber cumplirlo. Entonces nos van a contar justamente cómo fue eso. María C. nada más quisiera, antes de dar paso a la entrevista, que nos cuente un poco qué se llevó de la entrevista. Bueno, fue súper emocionante porque la verdad nunca hemos tenido tiempo de hablar como dos empresarios y esas preguntas que tú nos hiciste fueron súper reveladoras. Hubieron cosas que yo no había escuchado de Alfredo, yo creo que él también escuchó cosas que no nos habíamos dicho, a pesar de que somos pareja y vivimos todos los días y conversamos, pero hay ciertos temas que a veces no tocamos y creo que esta entrevista se trató mucho de eso, de conversar, de hablar de toda esa experiencia que tuvimos cuando trabajamos juntos. Chévere. Así es que espero que les guste mucho esta entrevista. Entonces vamos a la entrevista. Soy María Cecilia Moscoso. Y yo, Pablo Pesantes. Esto es Coffee in the House. Marketing. Creo que es lo más difícil que tal vez nos ha pasado, porque a pesar de que somos muy complementarios, somos también distintos. Alfredo es ingeniero, él es práctico, él ve las cosas muy prácticas, lo cual fue un súper complemento, pero era también difícil. Nosotros trabajamos muchos años y luego nos separamos. Ahora ella tiene una empresa exitosa que yo admiro, pero no hubiera sido posible que logre lo que ella está logrando ahora si hubiera estado bajo la misma situación, porque las empresas se vuelven tóxicas muchas veces. Marketing. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a quien nos está escuchando. María C., Alfredo, bienvenidos al podcast. La verdad, esta es nuestra primera invitación al podcast y cuando estábamos conversando con la María C. pensábamos en que no había una mejor persona para invitar que Alfredo, sobre todo por el legado de la marca también que manejan y que han manejado los dos. Vamos a hablar un poco de cómo ha sido manejar Graiman como marca, cómo ha sido crecerle a Graiman, cómo ha sido posicionarle, volverle parte también de las personas, volverle parte de la sociedad. Ahorita cuando alguien dice Graiman no tenemos que preguntar qué vende, y eso es algo increíble y que todas las marcas quieren. Ya es una marca posicionada y sobre todo estable, que ha crecido en el largo del tiempo, y aquí tenemos, bueno, a las personas involucradas en ese crecimiento. Quisiéramos hablar un poco de que nos cuenten, bueno, a nosotros, a todas las personas que nos escuchan también, cómo creció, cómo fue la idea, y comenzar un poco a hablar de marketing, branding y toda la parte de gestión de marca, y ir también conversando un poco de cómo fue trabajar en conjunto este crecimiento de la marca. Entonces, bienvenidos. Ahorita quisiera que, bueno, nada más cuenten un poco de qué hacen ahora para que después nuestros escuchas también puedan entender y conocerlos un poco más a ustedes. Bueno, muchas gracias. Yo estoy súper emocionada porque este es nuestro primer capítulo de podcast. Lo hemos pensado mucho con todo el equipo. Para los que no me conocen, yo soy María Cecilia Moscoso, directora de la agencia In-House. Actualmente es una agencia de publicidad 360 y está constituida desde hace aproximadamente 5 años. Muy contenta de empezar estas conversaciones porque creo que los dos con Pablo somos apasionados de la marca y todo el equipo In-House está muy muy contento, y además de haber invitado a Alfredo, que coincide que es mi esposo y estamos casados más de ya 32 años. 33 años vamos a cumplir este mes en unos días. 7 de abril. En unos días. Y bueno, sí, digo coincide porque la verdad es que es interesante haber coincidido también en el mundo laboral, y creo que queremos compartir un poco con el público para quienes trabajan en pareja o para quienes están pensando si es difícil o no, contarles un poco de nuestra experiencia, ¿no? Y así es que bienvenido. Muchas gracias, Pablo, María C. Realmente un honor ser el que rompe el hielo en esta sesión que yo estoy seguro va a ser muy, muy exitosa. Conozco a mi esposa, 33 años, madre espectacular y profesional.
estoy seguro que contigo y con un equipo que tienen aquí en In-House están logrando cosas que yo admiro mucho, ¿no? Podemos hablar de los logros de Greimann, de lo que un equipo ha logrado en más de 40 años, ya cerca de 40 años, bueno, como grupo empresarial más de 60, pero lo más bonito, lo más lindo es trabajar con la gente que tú quieres, ¿no? Ir creando esta narrativa de una marca que representa algo más que un producto. Y de esto, pues, María C. ha hecho un trabajo increíble que hoy día me gustaría que nos compartas. Que nos cuente de dónde salió también, cómo fue la creación de todo esto y de Greimann como marca, porque sabemos, si bien el grupo industrial lleva más de 60 años ya entre toda la gente de Cuenca y Ecuador, es importante también saber que hubo un punto en el que la marca Greimann como tal, de todo lo que es revestimientos, cambió la percepción de los revestimientos. Entonces se volvió cool, si queremos llamarlo así, se volvió fashion, se volvió parte de la vida de las personas, se volvió un tema de conversación. Entonces creo que todos quienes nos acordamos de esto de hace unos años, de las campañas, justo cuando hablábamos de las campañas de los 4 elementos, de las campañas que tuvo el tema de tiempo, magnetismo, y así, que todos veíamos que iba más allá de lo que uno espera de una marca como Greimann. Entonces lo que hizo fue que justamente los estándares suban y que también Greimann se posicione como la pionera y sobre todo la líder de la categoría, además del posicionamiento de empresa como tal, que viene a hablarnos de un poco más de réditos y revenues, ¿no es cierto? Es importante también saber que cuando hablamos de posicionamiento, hablamos de que la marca se vuelve una actora social y se vuelve parte de la vida de las personas, que es lo que ha pasado con Greimann. Ahorita, si es que mañana me traen a mí un termo que dice Greimann, yo lo voy a llevar con orgullo porque voy a saber que es una marca de la que yo me siento representado con los valores, y es justamente lo que hacemos en los talleres aquí en Breakfast. Pero es importante también saber que esto tuvo que ser parte de una decisión. Y aquí quisiera que nos comiencen a contar un poco cómo fue la decisión de llevarle a Greimann a ser la marca que comenzó a hacer hace un tiempo y que es ahora. O sea, esta marca que ya está posicionada y que comenzó a hablar un poco más de cosas que no tenían que ver, o aparentemente no tenían que ver con el tema de los revestimientos y bueno, el tema de la construcción, que puede en cierto punto en esa época haberse visto hasta un poco aburrido. Y total, el momento en el que comenzamos a consumir la publicidad y todas las campañas gigantes que se mandaban, lo que pasaba era que esto se volvía parte de las conversaciones de todos. ¿Y cómo fue? Quisiera que me cuenten cómo fue la decisión, cómo comenzaron por eso y cómo fue la creación de todas estas campañas. Bueno, si quieres un poquito el contexto, Greimann empieza a fines de los 80, principios de los 90, a producir un producto para revestimiento, para piso inicialmente. Y tiene un concepto de un acabado de la construcción, donde en vez de usar elementos menos nobles, esta era una gran opción. Y luego arrancamos con revestimientos que sí eran para las paredes, pero eran y se vendían como acabados de la construcción. Entonces yo creo que llegó un punto en que la competencia empezó a generar este tipo de productos como un commodity. Y ahí fue, y yo creo que ahí me gustaría que tú nos cuentes, porque había que diferenciarse, ¿no? Y había que darle mayor valor agregado a algo que tenía que compartir y entrar en otra dimensión en un mercado que exigía más, que estaba viendo más, empezaba a haber una comunicación internacional más intensa, empezábamos a tener inputs de las ferias y de las cosas que queríamos traer en este mercado, pero no sabíamos cómo hacerlo. Y aquí es donde posiblemente una genialidad, ¿no? y una similitud entre dos industrias hicieron clic. Yo creo que esa fue la genialidad y bueno, la creadora, que nos gustaría que nos comentes cómo fue ese proceso. Bueno, yo creo que justamente empieza con el tema de pasión. Cuando entré yo a Greimann, la verdad,
no sabía que me apasionaba tanto el marketing, pero me di cuenta de que al vender un producto tenías que contar una historia. Y claro, cuando vendíamos eran porcelanatos para el baño, cerámicas para la cocina, pero no estábamos contando todo lo que significaba ese producto. Entonces, la primera propuesta como marketing dijimos, ok, la cerámica es moda. Cada vez que tú te levantas en tu baño, quieres sentirte así como cuando escoges tu ropa, también para mí es parte de tu baño, es sentirse identificado con lo que estás usando o con quién eres. Entonces empezamos con algo en esa época disruptivo. Ahora es obviamente como que tú dices, pero es obvio, pero tal vez en esa época que estamos hablando hace 20 años, hablar de un Graiman Fashion Week fue totalmente disruptivo. Y creo que fueron desafíos interesantes porque estaba en ese entonces mi suegro, que fue el fundador, y claro, fueron romper muchos paradigmas, pero él fue un hombre totalmente visionario que cuando se hizo este Graiman Fashion Week, y es una anécdota que yo la hice, inclusive no la hice en la fábrica donde trabajaba, sino me fui a hacer con Gustavo Moscoso en su taller, porque yo sabía que podía ser o muy bueno o me despedían ese rato si salía mal. Entonces fue súper interesante cómo trabajamos durante meses en piezas que iban con la cerámica. Pintamos a las personas que salían, a los modelos, como de diseños de mármoles y de los diseños que teníamos en aquel tiempo la cerámica. Y hicimos el Graiman Fashion Week, que fue todo un éxito, gracias a Dios, pero fue un desafío grande porque íbamos rompiendo paradigmas. Y eso nos puso en que luego cada año el compromiso era salir con una campaña que impacte, y cada año lo hicimos durante 10 años, tanto así que las universidades y los colegios empezaron a estudiar un poco el tema de las campañas. Y creo que quiero destacar, con el cambio que ha habido ahora de la publicidad, que es mucho más rápida, ese tiempo las campañas las hacíamos por un año y era realmente una inversión muy grande para las empresas. Entonces era mucho trabajo para sacar cada año un concepto. No es como ahora que realmente sí sacamos cada 3 meses. Se volvió un marketing muy rápido. En esa época los costos eran no sé cuántas veces más altos, entonces no te podías equivocar. Entonces, creo que fue interesante ese proceso. Lo que me recuerdo es, tienes un flashback tan interesante, el crear una reputación de marca. Tienes que contar una historia, realmente una historia tan linda como, oye, este es un material que puedes renovar cada X tiempo porque está ligada a sentimientos. Y esto es lo que se logró en ese entonces, ese clic de poner un sentimiento y decir, oye, no, es que la cerámica y el porcelanato ya no importa tanto que duren 30, 40 años, sino que sean bellos y que puedas renovar cada cierto tiempo y que el ambiente en el que vives te invite a soñar permanentemente. Entonces esa narrativa de cada año sacar una campaña, de poner cosas que te identifican con sentimientos, fue tan fuerte que empezó a pegar una historia. Veías una pieza y pensabas en fashion, pensabas en arte, y esto es lo lindo de esta industria, ¿no? Que es una industria que tú puedes decorar, y con la tecnología y con todo esto que nos acompañaba, contamos una historia cierta, una historia que cuando ibas tú a las tiendas, y bueno, esto en ese entonces no era normal, porque tú ibas a las tiendas con el maestro y veías un poco el precio y veías un poco el espesor, la durabilidad de la pieza. Empezó a cambiar, empezaste a ir con los arquitectos, empezaste a generar un diálogo que era real, y esto empezó el mensaje que se dio de la marca empezó a tener vida, y esto es muy importante, ¿no? para que algo perdure en el tiempo, porque la gente empezó a mirar distinto. Entonces ya el precio no era
y la durabilidad no eran los factores que pesaban, sino la belleza. Como un diseño conjuntamente con un arquitecto o con una persona de buen gusto o con la misma luego, la idea que tuvo María C. fue interesantísima de darles dentro de las tiendas un estudio donde diseñadoras y gente que podía ayudar a los clientes directamente, podías traspasar esa belleza ya a una obra final, ¿no? Que era un ambiente, que era una sensación. Definitivamente logramos, y no es fácil contarlo, pero tomó varios años, de mensajes que tenían coherencia y que eran conjuntamente con sensaciones transmitidas a una pieza que ya se la veía como una obra de arte. Evidentemente hicimos grandes inversiones en tecnología, hicimos muchas inversiones en traer lo que yo llamo la máquina del tiempo. Fuimos a las ferias más importantes, teníamos discusiones con diseñadores de esa época que todavía no era como ahora. Como bien dices tú, ahora ya es todo mucho más rápido, ¿no? Entonces vienen los diseños más o menos en máquinas digitales. Antes todo era en una especie de serigrafía, ¿no? Era tal vez pensar en la foto cuando tomabas con la cámara de fotos y no podías ver si te salió bien o mal hasta que revelabas la foto. Un poco piénsale así en cerámica, o sea, si te equivocabas en el diseño no era pues, que se podía cambiar, si te equivocabas. Entonces era como mucho más pensado todo y todo mucho más costoso también. Entonces, claro. Hoy tienes la nube, la digitalización de la decoración, pero tienes otros retos, ¿no? Entonces lo interesante de todo esto es que siempre esta historia tiene una forma distinta de contarla, y por eso creo que la especialidad que yo veo ahora en In-House es que, manteniendo la esencia de contar una historia que impacte, que sea una historia de trascendencia, tienes que ser mucho más versátil y tienes que tener otro tipo de dinámica, ¿no? Sí. Ya las empresas no pueden ser tan pesadas ni no pueden tener sus equipos de diseño internos. ¿Por qué? Porque están viendo una situación. Hoy, una agencia como la que tú has creado, realmente es una herramienta que se sostiene con otras dinámicas, con otro estudio, con otra contenido inclusive. Sí, es hablar de inmediatez, de la era de la inmediatez en la que estamos, ¿no? Esta infoxificación, como dicen, que tenemos demasiada información, tenemos tiempos de atención cortísimos en las personas, cosa que antes no pasaba. Antes ver una valla de Graiman, uno hasta quería frenar el carro para verle los detalles, porque teníamos esa costumbre, y ahora es algo distinto. Sin embargo, lo que no se pierde y lo que quiero rescatar de lo que ustedes dicen es el tema de la promesa de marca. Cuando alguien promete, en el caso de cuando Graiman comenzó a cambiar belleza, toda la empresa tiene que ponerse toda la marca en el hombro y ir hacia adelante y decir, bueno, si es que estoy ofreciendo belleza, voy a invertir en maquinaria, voy a ir a ferias, voy a ir a hacer cosas que permitan que yo esta promesa la pueda cumplir. Y después en los showrooms crear este tipo de experiencias con las personas que nos cuentan que les ayudan a justamente embellecer los espacios ya en la práctica. Es importante que lo que nos llevemos de aquí también sea que la promesa tiene que, lo que se ve en toda la publicidad, que en este caso en estas campañas anuales, que se vean cumplidas. Porque si no, el cliente va a decir, bueno, vi algo y después me llegó otra cosa. Entonces, lo importante es que sea congruente, que sea coherente y que la promesa se cumpla, porque ese es el mayor generador de lealtad. Entonces, aquí la pregunta viene un poco después de que se lanzan esto del Fashion Week y que comienza esta era de la belleza en Graiman, ¿cómo saber que algo puede continuar siendo así de disruptivo? ¿O hasta cuándo uno dice, bueno, voy a seguir creando esta vanguardia? ¿O cómo saber que tengo que dar este salto? Porque, como usted nos cuenta, tal vez Fashion Week fue como un poco un experimento. Sin embargo, se vio que funcionó y después se decidió seguir con eso. Pero ¿cómo es la sensación de decir, bueno, tengo que hacer algo grande ahora sí? O sea, yo sé que viene mucho del escuchar a la competencia un poco y ver por dónde iba el discurso de las personas también y la latencia de qué se necesita. Sin embargo, ¿cómo saber que algo tiene que hacerse aunque sea por riesgo? O sea, ¿cómo me arriesgo a algo? ¿O cómo saber que es momento de? Sí, yo creo que lo principal y por qué uno busca hacer marca es
¿para qué estás haciendo poco es el propósito? Y sobre todo, ¿cómo me diferencio? Porque muy difícil es que seas el único en el mundo. O sea, ¿quién es el único? Siempre va a haber la competencia. Y justamente yo creo que algo que hicimos, nosotros nunca veíamos a la competencia, sino que quisimos más bien entender qué es lo que el cliente quería, empatizar desde vender azulejos, que no es tan fácil porque es un producto frío, pero un poco ponernos otra vez en la posición de las personas cuando vas y compras, en este caso tu cerámica, ¿qué hay detrás de eso? Son sueños, tal vez soñaste siempre en tener tu casa, vas a lograr tener tu casa, o te vas a casar, vas a compartir con la persona que amas, o va a ser para el cuarto de tu hijo. Entonces, es entender qué hay detrás de esa marca, y yo creo que eso fue lo que hicimos, sin pensar qué es lo que estaba haciendo ni la competencia, sino yo creo que se hizo algo propio, más bien pensando en el cliente, qué es lo que le hace vibrar al cliente. Yo creo que eso fue lo que se hizo. ¿Y ahí nació el Expresa tus sueños? Y ahí nació, claro, el Expresa tus sueños, justamente porque íbamos más allá de un producto. Y lo que tú dices es súper importante, que, claro, al alzar estos sueños, la expectativa es alta. El reto ahí es cómo esos sueños les transfieres a cuando vas al almacén y lo compras, porque la gente que ve una valla y que le llevas a tener expectativas altas, el rato que no le satisfaces esas expectativas, ahí es un gran problema. Entonces, por eso es que no solamente es pensar en el sueño, sino ahí viene todo un proceso comercial, logístico, de producto de calidad, y a la final es un todo. Sí, yo ahora que recuerdo, la primera frase que sacamos era Graiman, naturaleza ecuatoriana con tecnología italiana. Eso es lo que vendíamos, es decir, una pieza bien hecha, ¿no? De aquí, y luego Expresa tus sueños nace justamente con lo que María C. nos cuenta, y nace con un equipo de apoyo. Definitivamente se incrementan muchas cosas, pero tienes que, una vez que entras en esa carrera, tienes que ser muy responsable, porque no tienes vuelta atrás. El cliente siempre espera que le ilusiones y que le sorprendas. Si pierdes eso, pierdes la magia. Y ese es lo interesante de este negocio, de ir sosteniendo una marca como una narrativa que mantenga ese compromiso que tenemos con nuestros clientes. Y ese es un trabajo de un equipo muy grande. Eso no hace un genio, ni hace una persona o 4 personas. Ese es un equipo comprometido, como tú dices, desde la logística, porque si entras y no te llega el producto a tiempo, o si entras y miras y no está bien iluminado, y si no es la persona que te atiende no tiene una actitud acorde, todo es una cadena, ¿no? Entonces, cada vez se va educando, y esto es parte de ayudar a reeducar. Y cuando tú tienes una cultura, en este caso cerámica, ya desarrollada, es también una barrera para aquellos que quieren entrar en tu mercado, porque el cliente es más exigente, y ese es el camino que nos ayuda a ir con todo lo que implica grandes inversiones, no solamente en campañas, sino en desarrollar todos los departamentos que acompañen aquello, ¿no? Desde los 2 cores, producción y ventas, tienen que estar muy alineados al mensaje. Sí, y es justamente esto de que el cliente se va haciendo más exigente. Aquí quisiera que nos cuenten cómo fue el trabajo en conjunto, el momento en el que ya teníamos una marca, Graiman, que ya había hecho un Fashion Week, que ya había mostrado el Expresa tus sueños al mundo, que ya estaba teniendo esas campañas grandes de las que estoy seguro que muchísima gente de la que está escuchando, viendo, se acuerda. ¿Qué pasó cuando tenían que seguir creciendo? O sea, ¿cómo fue la creación, por ejemplo, de la campaña de los 4 elementos? Que creo que es mi favorita, entonces les voy a preguntar esa. ¿Cómo
fue la creación de eso y cómo eso impacta al negocio? O sea, quisiera que aquí que hagamos una analogía o una alusión más que nada en cómo la publicidad sí impacta el negocio, porque muchas veces pasa que, y nos ha pasado con clientes que se cree, o hay esta creencia, no sé si es verdad o mentira, ahí cada marca la ha realizado o no, de que la publicidad no afecta, o de que hago publicidad porque necesito ventas, o hago publicidad porque me está yendo mal. ¿Dónde está la narrativa en eso dentro de Grindman y cómo fue? Porque yo sé que el hacer campañas grandes cada año requiere de una inversión, pero también requiere de creer en la idea y también requiere de que la empresa esté alineada a que va a hacer un constante cambio, porque si es que antes ofrecía algo y ahora ofrezco los 4 elementos, justamente voy a tener que cambiar desde el display de las tiendas hasta los diseños del cerámico, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ahí la creación de esa campaña y cómo eso impactó al negocio? Bueno, yo creo que es importantísimo lo que tú dices, porque si bien cuando uno encuentra el verdadero insight y la esencia también de la marca, en este caso 4 elementos tenía un sentido, venía de la tierra, la cerámica se hace con tierra, con agua, hay aire y es el horno, el fuego. Entonces tienes que crear campañas partiendo desde una verdad. Tampoco puedes locamente lanzarte algo que luego no le puedas sustentar en el tiempo. Entonces, cada campaña que hicimos era siempre pensado en el protagonista, que a la final era la cerámica, pero emulando ya a la parte humana. Entonces, creo que ahí es sustentable y cada año yo siempre, cuando propongo las campañas, siempre pregunto, ¿hay tela para cortar? Esa es un poco mi pregunta, porque no puedes hacer una campaña que solo se vea un año, se entiende y después que sigue. Cuando sale ese insight, y por eso es lo importante de hacer estos talleres que ofrecemos en Breakfast, porque tienes que primero saber para qué estás haciendo la marca, qué es realmente la marca. Y cuando tú sabes eso, la idea que sacas tiene que ser tan sólida que puedas durarte 10 años reinventando, pero con la misma esencia. Entonces, creo que esa es la clave de... Exacto. Indudablemente. Esa es la clave. ¿Y cómo esto afectó aquí, Alfredo? No sé si me puede usted contestar esta parte de cómo esto viene a la marcha con la idea de los 4 elementos. Entonces, después, ¿cómo ejecutar eso ya en pisos, en producción, en todo lo que es logística, ya en ventas, comunicar la idea? ¿Cómo era la realización y hacerle realidad a este sueño de idea que era increíble y se veía increíble en la parte publicitaria ya en el piso? ¿Cómo era ahí el trabajo de los dos dentro de la empresa? Cuando yo veía que se armaba una campaña, evidentemente me comentaban y comentaban a un equipo que yo personalmente no entendía cómo iba a ser eso. Uno de mis talentos no es la creatividad en esas obras, pero sí la gran confianza de un gran equipo que mostraba sorpresa, ¿no? Y luego, lo que sí nos preocupábamos es de que lo que mostremos en la campaña sea algo reproducible en la vida diaria. Es decir, que teníamos capacidad en nuestra planta de reproducir las piezas, que tengamos la capacidad de mostrar dentro de nuestras tiendas en una forma de exhibición lo que en la pantalla en ese entonces, porque se ponía en el cine y se ponía también en la televisión, que eran los medios visuales, sea reproducible en los puntos de venta. Yo me preocupaba en eso, pero evidentemente la creación y la música es genial de artistas, ¿no? Venía gente muy creativa y conjuntamente con una dirección se hacía casi como que hacerse una película, ¿no? Era unas creaciones muy interesantes porque eran muy auténticas, y cuando el cliente o la persona la miraba sabía que esto era no una copia, era original. Y hacer algo original y bien hecho, sí, me preocupaba, era mi preocupación, pero realmente la magia
de cómo hacer. Era un equipo con una gran dirección y con un gran protagonismo de personas muy comprometidas con lo que estaban haciendo. Chévere. ¿Y cómo era el tema de la grabación, por ejemplo, de los aquí ya, para que nos cuenten los secretos detrás de cámaras? ¿Cómo era? O sea, iban los dos y ustedes, o sea, ¿cómo era el contacto con la gente que iba a hacer? ¿Se hacían aquí? ¿Cómo fue, por ejemplo, esta campaña? Sí, era un gran desafío porque todo se hacía en Quito, en Guayaquil. Ya. Y ni siquiera en Quito, Guayaquil, todo se traía desde Colombia. No habían máquinas, no había, me acuerdo que era la Red One, era wow, y era una cosa que te cobraban por horas y había que traer todo desde Colombia. Y yo me empeñé que sea en Cuenca la primera campaña, con Nicolás Lapenti. Yo creo que aquí la magia que dice Alfredo realmente fue que él desde su gerencia confió. Yo creo que eso para las empresas es muy importante. La parte creativa es algo que no se entiende a veces y no se puede explicar, y si es que un gerente confía, sí puede ser un riesgo, pero es como te deja crear. Entonces yo creo que gran parte fue que él confiaba, no se metía en nada, en el sentido de que, o sea, él sabía números, era el CEO de la empresa, él sabía hasta dónde podemos, pero de ahí él realmente confiaba y luego esperaba que le demos el trabajo. Era un camión, una cosa de locos, solamente para la luz de la cámara. Entonces, es increíble. Luego tuvimos que grabar en Los Ángeles, tuvimos que grabar en Colombia porque era más barato ir allá que lo que era traer todo acá. O sea, teníamos muy pocas acceso a casi nada. Ha cambiado muchísimo eso, lo cual yo he podido ver y me encanta ver esa evolución que hemos tenido en Ecuador, pero era todo un desafío, claro. Era como hacer una película. Bueno, ahora yo veo con inteligencia artificial, tú le dices a la máquina, oye, hazme una cuestión y te saca un video exactamente de lo que quieres. Es otro mundo, pero lo interesante es capitalizar oportunidades que la historia y el tiempo te brindan. O sea, si no hacíamos eso en el momento adecuado, la marca no hubiera tenido el impacto que tuvo y que de alguna manera ese intangible que se fue creando, porque era muy difícil. Y esto es un poco la filosofía que tenemos como empresa, ¿no? Evidentemente vivimos en un mundo que hoy es un país dolarizado, es un país que está abierto a productos que vienen de otro lado, muchas veces más baratos. Hay gobiernos que apoyan a sus industrias subvencionando el gas, subvencionando el transporte, como está pasando ahora con la India. Tú ves productos que vienen de la India en unos precios absurdos. Entonces, esto que hicimos en el pasado, de reinventar, reinvertir en todo esto, hoy toca hacer cosas similares, es decir, tú tienes que hacer algo que el resto le cueste y no pueda copiarte fácilmente. En ese momento fue el dar un mensaje en Cuenca, Ecuador, donde se podía hacer algo que se hacía en Hollywood, en un material que se producía con tierras y con tecnología y con gente de Ecuador, en una belleza que competía con lo italiano, lo español, que ese entonces era lo más cotizado, y pudimos entrar con nuestro producto en Estados Unidos, porque esto no solamente nos abrió camino en el mercado local, sino con todas estas campañas que trascendieron las fronteras, llegamos a mercados tan interesantes como Estados Unidos, Canadá, Chile, y hasta el día de hoy tenemos distribución y tenemos presencia. Lo que quiero decir es que la narrativa que tú des a tu producto tienes que invertirlo. Y tienes que invertirlo en cosas que sean realmente diferentes. Porque si vas a hacer algo chapucero que se parezca a lo que hace, no sé, el vecino, mejor no lo hagas. Porque vas a degradar realmente un buen trabajo, porque sí y siempre hemos hecho productos de calidad. Entonces, para mantener ese nivel, tienes que invertir en tecnología, en el mensaje, en todo lo que conlleva ser competitivo en una ciudad y en un país difícil.
Y siempre fue así. Cuenca no es la ciudad más llamada para hacer industria. Vivimos en un lugar que hasta llegar en carro hoy es un problema. No se diga hace 20, 30 años. Y exportar y ser protagonistas implica hacer esto. Y hay que ser valiente, y hay que tener la gente adecuada, y hay que tener las ideas adecuadas. Y hoy eso es presente, ¿no? Tenemos que posiblemente hacer inversiones en tecnologías diferenciadas para defendernos del producto que viene de la India y producto que viene de la China, porque tenemos una apertura hoy con la China, con la India, con el que sea. Tenemos una visión que no voy a discutir si está bien o mal, pero de un país abierto. Y la industria que no es capaz de dar un mensaje en su producto, en su servicio, con su marca, que se diferencie para que alguien esté dispuesto a pagar lo que eso vale, porque nuestro producto definitivamente nos cuesta más hacerlo aquí que en países que tienen otra visión de productividad. Tienes que hacer algo distinto. Y tiene que el cliente entender que eso es real, porque de lo contrario se muere. Sí. Y esto pasó cuando hicimos esta campaña de cambio. Vivíamos más o menos una época con similitud, porque nos atrevimos a hacer porcelanato. Y ese porcelanato nos permitió hacer estas campañas de sueño, que no habían en Colombia, no habían en Perú, no habían en Latinoamérica, en todo el Pacífico. Y hoy estamos abocados a hacer lo mismo, que ya daremos nuestros mensajes, porque vamos a seguir sorprendiendo y vamos a seguir trabajando como Graiman, como industria ecuatoriana, cuencana, para seguir creciendo y ser líderes a pesar de las dificultades. Esa posiblemente es el mensaje que dimos en ese entonces con estas grandes campañas, y hoy estamos abocados a hacer algo similar. Perfecto, es importantísimo saber cuándo emitir el mensaje también, ¿no? No es que siempre tenemos que estar haciendo todo lo grande, si es que a veces hay que ver la necesidad que tiene la empresa y el mercado también. Y aquí, para volcarnos un poquito más hacia que nos cuenten cómo fue el haber creado todo este legado de Graiman que hemos estado analizando un poco ahora, desde la parte del posicionamiento de la marca, desde la parte de la creatividad. ¿Cómo fue trabajar eso en conjunto? O sea, ¿cómo fue crear esta idea de Graiman, que es la que tenemos hasta el día de hoy? Porque no ha cambiado la idea. Tal vez la ejecución es distinta, pero la idea sigue siendo esta marca grande que nos hace soñar al final. ¿Cómo fue crear ese legado en conjunto, que es algo que todos lo consumimos desde el otro lado? Y ahora, estando aquí, me atrevo a preguntarles cómo era la dinámica de los dos. Bueno, creo que hemos hablado de todas las partes increíbles. Yo creo que el 90% fue hermoso trabajar. Yo tengo el mejor recuerdo de haber trabajado en empresa familiar, muchos desafíos. Creo que es lo más difícil que tal vez nos ha pasado, porque a pesar de que somos muy complementarios, somos también distintos. Alfredo es ingeniero, él es práctico. Él ve las cosas muy prácticas, lo cual fue un súper complemento, pero era también difícil poderle vender las ideas. No es que yo era la esposa y se me hizo más fácil, se me hizo muy difícil, justamente por eso. También como mujer, a veces el sentimiento es, ella tal vez es privilegiada porque a ella le van a escuchar más, y a veces es todo lo contrario. Sí quiero como empatizar con los familiares que trabajan en las empresas, porque a veces la gente o la perspectiva dicen, bueno, es súper fácil, a ellos no les van a negar nada, no les van a cuestionar nada, qué suerte que es del papá, qué suerte que es del abuelo, del tío. Y yo creo que más bien es todo lo contrario, tienes que demostrar el doble porque ya tienes esa percepción. Entonces, creo que eso yo lo veo también con mucho agradecimiento, porque eso es lo que me hizo fuerte, me hizo que no sea fácil plasmar las ideas. Creo que para Alfredo también fue un súper desafío, porque era seguir hablando de todo lo que teníamos en la casa, y teníamos 5 niñas que estaban creciendo, y también para ellas debe haber sido muy duro o difícil también
que siempre se hable de trabajo, no había un cambio. Entonces, tampoco es que todo es color de rosa. Creo que es importante también hablar de esos dolores, porque también la gente a veces puede percibir otras cosas y es todo un desafío. Y yo digo, las empresas familiares, yo empatizo mucho porque hay mucha sensibilidad y no es fácil porque cargas un legado de muchos sentimientos que tal vez solamente si vas a un trabajo que no tienes esos sentimientos del abuelito, del tío, del papá, tal vez es más práctico, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco la sombra y la luz también, ¿no? Sí, definitivamente la mayoría de empresas en nuestra ciudad, en nuestro país, son familiares. Y trabajar con familia es difícil y trabajar con la pareja es mucho más difícil. Pero no quiere decir que no sea gratificante. Ahora lo miramos y lo miramos como algo tan útil en una época de nuestras vidas, pero llega un punto en que cuando trabajas ya varios años, como que se te dificulta ir construyendo o ir sumando, ¿no? Porque te conoces tanto, te respetas tanto, pero estás sumando bajo las mismas visiones, ¿no? Es por eso que cuando María C. dijo, llegó mi ciclo, yo realmente necesito crecer porque llegó un punto en que crear costaba cada vez más. O sea, ya las ideas y los lineamientos se agotan, ¿no? En cierta medida y tienes que reinventarte. Por eso es interesante siempre pensar en que hay ciclos en la vida. Pueden ser dolorosos porque decir, oye, ¿por qué me dejas? ¿O por qué vas a irte a otro lado? ¿O por qué me dejas ir? ¿O por qué hay una ruptura? En este caso nosotros trabajamos muchos años y luego nos separamos. Ahora ella tiene una empresa exitosa que yo admiro, pero no hubiera sido posible que logre lo que ella está logrando ahora si hubiera estado bajo la misma situación, porque las empresas se vuelven tóxicas muchas veces. Como tú decías, algo muy real. Los momentos y los tiempos exigen a las personas adaptarse y cambiar su forma de desarrollar su trabajo por varias circunstancias. Llegó una circunstancia distinta donde había que tomar otras situaciones y vas perdiendo ese espacio y ese oxígeno. Entonces, yo recomiendo, evidentemente, si somos maduros, y yo cuando le conocí a María C., yo lo tenía clarísimo. Yo me casé con una persona excepcional, o sea, yo nunca había conocido una persona de esa capacidad, y en eso yo sí tengo buen olfato. Yo veo cosas rápido y no me equivoco. En eso con ella fue impresionante, pero llegó un punto en que ya no se podía seguir sumando. Entonces, y esto es tal vez una enseñanza que compartimos con alguien que esté viviendo esto. No siempre trabajar en pareja es lo mejor. No siempre no trabajar en pareja también es lo mejor. No existe, creo que, una receta de decir, no trabajes, sí trabajes. Nosotros hemos tenido años hermosos, donde yo te digo, hemos podido complementar cosas de una manera única, pero también años muy negros y difíciles, que han sido y pueden ser un detonante para que te afecte en tu relación con tu familia y en el entorno. Entonces, creo que cuando eres maduro tienes que saber cuándo tienes que tomar un rumbo y cuándo tienes que permanecer en donde estás a pesar de. Y yo creo que en este caso ella tomó una decisión muy sabia de abrirse. Y yo evidentemente me sorprendo mucho con lo que veo acá, con lo que ustedes han logrado o lo que tú has logrado en tan poco tiempo con este grupo espléndido. No lo hubiera podido concebir en un momento histórico como el que vivimos hoy en este país,
Yo veo agencias o grupos creativos que están desapareciendo hoy en el Ecuador, porque ya tienen una carga como la que hablábamos de desgaste. Hoy esto es un lugar donde respiras aire, donde ves chicos, donde ves gente creativa, donde ves ideas y donde uno viene aquí a contagiarse. Y esto es lo que has logrado. O sea, no hubiera sido posible si hubiéramos estado juntos. Posiblemente hubiéramos estado más discutiendo de lo mismo de hace tiempos y hoy yo creo que nos admiramos más, sí, porque dentro de cada área estamos siendo exitosos. Sí, o sea, totalmente creo que como pareja hemos crecido mucho más siendo independientes. Creo que eso que dicen, la media naranja, obviamente no es así. Yo creo que este rato que yo creo que estoy completa y él está completo, más bien creo que es increíble cómo nos aportamos el uno al otro. Y como dice Alfredo, hay que saber los momentos ya que son tóxicos, el miedo de salir de la zona de confort, pero es importante. Yo creo que si es que yo me quedaba, como dice Alfredo, los dos nos íbamos a hacer daño. Yo no hubiera podido tener este sueño. La relación hubiera empezado a deteriorarse porque ya empezó un poco. Entonces, sí, creo que hay que compartir eso para los que les sirva. Hay que saber detectar los momentos de entrada y de salida. Es importantísimo. Increíble. Gracias por eso, gracias por la vulnerabilidad y la sinceridad también. Creo que es importantísimo esto de entender los ciclos, entender cuándo comienza, cuándo termina, porque como es un ciclo puede que se vuelva vicioso, ¿no? Pero entender cuándo yo tengo que entrar y cuándo tengo que salir, y también cuándo las ideas que me están llamando afuera son más fuertes que la zona de confort. Es entender un poco que tal vez, si es que, como ustedes dicen, si es que no se vivía todo lo que se vivió ahorita in-house, tal vez no estuviéramos aquí, es muy probable, ¿no? Entonces, justo después de esto viene un poco ya la creación de nuevos caminos y de un nuevo ciclo para cada uno, ¿no? Y es en lo que nos encontramos ahora, ya que estamos grabando este podcast Existing House. Graiman sigue rompiéndola, entonces vamos ahí, cada uno con sus logros. Y también, bueno, la creación de in-house desde la vista del cliente es algo importante también, que al haber sido cliente de una agencia, crearle otra tal vez habla mucho también del éxito de la marca y de la empresa ahorita, porque se creó desde los dolores del cliente. Entonces es importante también saber escucharse a uno mismo y desde dónde está creando. Entonces ahorita quisiera que nos cuenten desde dónde están creando ustedes, la empresa, la agencia, y cómo ha fluido esto en su relación, pero también en su vida personal. Bueno, yo este rato me siento completamente conectada con mi propósito. Creo que hablamos la vez anterior que yo desde niña soñé con hacer películas, soñé con crear cosas, pero no sabía, tienes eso escondido ahí, la vida te va llevando por caminos, y de repente yo estaba en una empresa industrial, pero ahí ves lo fuerte que es cuando está dentro de uno. Igual le llevé por ese camino, hacer la magia. Entonces, obviamente para mí el encontrar in-house, que no sabía que iba a ser eso cuando yo salí, la verdad yo salí porque di un golpe así al vacío, confié, pero yo no tenía idea ni de una agencia, yo solo sabía que tenía la revista que me encantaba y dije, esto es lo que me gusta. Empecé por ahí y luego fluyó las cosas porque la pasión hace que se alineen, y cuando tú sabes, se alinea el universo, digo yo, y cuando tú sabes que viniste para hacer algo, la vida te va poniendo cuando tú permites. Entonces, desde mi perspectiva, para mí esto es un sueño hecho realidad. A mí me dicen, mucha gente me pregunta, como que tal vez yo ya estoy pensando en cosas más de retirarme o de hacer cosas de viajar. Y no, para mí es como haber empezado esto. O sea, tengo 1000 proyectos cada semana. Al pobre pero estoy con proyectos, porque encontré lo que me encanta. Amo esto, y además del propósito, lo que yo decía con gente joven, para mí ha sido realmente entenderles cómo ven la vida. A mí me encanta desde esa perspectiva poder ayudar a las marcas con ese valor que tienen los jóvenes, y poder un poco ayudar a esas marcas que tal vez, como tú dices, muchas marcas dicen, es que le está yendo mal, por eso hace publicidad. Cambiar un poco eso y entender que es parte de un producto
hacerte la publicidad, si no, no vas a existir. Entonces es un poco, esa es mi perspectiva de ahora. Muy alineado con lo que tú dices, el propósito. Yo creo que ahora se está hablando mucho de esto, pero es tan cierto. Vivir tu propósito, entender cuál es. Y un poco a mí me pasa también lo mismo. Los momentos cambian y el propósito se sostiene y hay que tener una estrategia adecuada, ¿no? A mí me gusta siempre cuando hay estos momentos de vacío, preguntar a gente sabia, y generalmente las personas que están más claras de su propósito son a las que generalmente tendemos a pasar las desapercibidas. Yo tengo una vez al mes un desayuno con colaboradores, con los colaboradores más antiguos, los que están metidos en las máquinas, los que miran las cosas desde una óptica que a uno le cuesta mirar. Y cuando tú recibes ese feedback, es cuando tu propósito original se vuelve a activar. Y vuelves a tener ilusión, y vuelves a sostener y decir, mira, esto, lo que tú decías, Pablo, es cíclico. Las cosas que vuelven a veces con formas distintas, pero cuando tú haces un análisis de propósito, ves el fondo y te das cuenta que tienes que hacer lo que hiciste en esos momentos y repetirlo distinto, con formas distintas, pero siempre funciona. Y esto es bonito porque es contagiante, ¿no? Cuando un líder tiene un propósito claro, contagia a personas que necesitan alineamiento. Y esto es lo que tú estás haciendo este rato. 50, 60 personas alineadas sobre un propósito, sobre una línea donde es increíble, ¿no? Lo que yo veo acá pasa también en una máquina y en un proceso productivo, en un país donde muchas veces hay una migración tan fuerte porque la gente no mira esto. Sus líderes no están transmitiendo esto. Y yo creo que al final del día tenemos una gran responsabilidad los que hemos tenido la suerte de tener estudios, viajar, mirar un poco más ciertas experiencias. Tenemos una real responsabilidad con nuestro país, con nuestra ciudad, de transmitir ese propósito. Porque si todos abandonamos el país y empezamos a irnos a lugares por comodidad y no reafirmamos lo que hemos hecho en el pasado, estaríamos perdiendo un futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestra sociedad donde nacimos, donde tenemos nuestra responsabilidad de dejar una huella y un legado. Sí, y me quedo mucho con el no tenemos que irnos por comodidad. Es algo que, bueno, me va a quedar, creo que rondando un par de horas o días en la cabeza, porque creo que todos hemos tenido este pensamiento de me voy a ir porque afuera es más cómodo, cuando no siempre es así, o cuando en verdad aquí está el trabajo de verdad. Trabajar en crecer, en encontrar el propósito, en hacer eco de ese propósito. Y lo lindo de este tipo de conversaciones es que siempre podemos llevarle a nuestro área, o sea, el área de la creatividad, de las marcas, de que todo es cíclico, de que el propósito es una esencia que se tiene que comunicar de diferentes maneras y que tenemos que saber cómo hacerlo, cuándo parar, cuándo comenzar. Y me quedo con eso, con la conversación que hemos tenido. La verdad, agradecerles por la apertura, por contarme historias que yo de niño viendo las vallas de Graiman me hubiera querido saber y tal vez no me hubiera ni siquiera imaginado que iba a tener esta conversación. Gracias por eso, gracias por las enseñanzas. La verdad, yo he aprendido muchísimo y espero que la gente que nos ve y nos escucha también haya aprendido de marketing, branding, pero también mucho de la vida, que es lo importante y es lo que queremos hacer con este podcast. Gracias y esperamos, Alfredo, tenerle muy, muy pronto en otro episodio. Muchas gracias a ti, María C. Gracias, Pablo. Gracias a todos. Gracias.